¿Salen los de 13 también, no? No Okay. hay. No hay. Andan de vacaciones. Lucas 16, 19 al 31, hermanos, vamos a la escritura en Lucas capítulo 16, versos 19 al 31. Vamos a hablar acerca del qué siente usted cuando la palabra infierno da cosa, ¿verdad? En una ocasión me acuerdo que estábamos ensayando un drama y una hermanita dijo: ay, pastor, y si se me olvida la línea, le dije: se va a ir al infierno. No. Lucas 16, 19 al 31. ¿Cuántas veces hemos escuchado acerca de el infierno? Este tema que realmente es de pensarse, mis hermanos. Es de pensarse porque nos hace reflexionar. Hemos hablado del cielo, hemos hablado de Dios, hemos hablado de los ángeles, hemos hablado de la armadura de Dios, de los mandamientos, hemos hablado de diferentes temas, hemos hablado del diablo, cómo viene en contra de nosotros y con todo su ejército. No viene así nomás, no manda cualquiera, ¿verdad? Sino que manda autoridades, potestades, ¿verdad? Generales en contra nuestra, pero no estamos solos, gracias al Señor. Así es que en esta tarde el infierno y Hades, que viene siendo... cuando el Señor Jesucristo se refirió al Ginón, el Hades, ¿verdad? Estaba hablando de esta descripción misma del infierno. Así es que Lucas capítulo 16, ya estamos ahí. Escuchaba acerca de cómo hay personas a veces que se consideran que su pecado es imperdonable. Hace tiempo recuerdo que había una jovencita, una pareja de jovencitos, y estaba hablando con ellos y les explicaba yo acerca de la salvación, el perdón de Dios, y pasamos, creo, unas 2 horas hablando, y entonces yo les invité a recibir a Cristo. El joven lo hizo, pero la jovencita dijo: no, yo no lo necesito, no quiero. Y le dije: quizás no habrás entendido lo que he explicado, y volví a retomar el tema, ¿verdad?, del amor de Dios, el perdón. Nuestra condición como hombres, somos pecadores, nuestro destino es el infierno si no nos arrepentimos, porque es la paga del pecado. Y le volví a preguntar: ¿te gustaría recibir esa salvación que Dios está ofreciendo? Y me dijo: no. Y me dolió en mi corazón, realmente estaba conmovido. Dije: creo que nunca antes, según para mí, yo no he explicado tan bien, así a detalle, con una persona. No he gastado tanto tiempo en decirle todo lo que va a suceder, lo que somos, nuestra condición y a dónde vamos a ir. Y creo que no hay detalle que no haya cubierto, que no haya entendido. Y le dije: ¿entendiste lo que te he dicho? Y me dijo: sí lo entiendo. Y entonces le dije: ¿qué es lo que te impide aceptar esa salvación? Y entonces me dijo: hay pecados que yo he cometido que yo creo que Dios no me perdonaría. Y comencé de nuevo y le dije: no hay absolutamente nada que Dios no pueda perdonarte, porque Hechos 17:30 dice que Dios, habiendo pasado por alto la ignorancia del hombre, ahora manda a los hombres en todo el mundo que se arrepientan. Tú tienes la oportunidad. Y dijo: no. Dije: solamente vamos a orar, si tú me lo permites, y pedimos una oportunidad, misericordia, para que el Señor hable a su vida de tal manera que un día ella pueda entender y aceptar esa salvación que Dios está ofreciendo. La Escritura nos dice que el apóstol Pablo, no entro todavía en el tema de esta tarde, el apóstol Pablo dijo estas palabras a Timoteo. Si usted quiere anotarlas, porque es posible que se encuentre con alguien en alguna ocasión que diga: yo no merezco la salvación, no creo que Dios me pueda perdonar. Primera de Timoteo capítulo 1 versos 12 y creo que hasta el verso 15, donde el apóstol Pablo expresa esto. Y todos los que hemos leído la Escritura sabemos quién es el apóstol Pablo. ¿Qué hacía
¿Qué era lo que hacía antes de convertirse, antes de que tuviera ese encuentro con el Señor? Él dijo, doy gracias, le dijo a Timoteo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Y aquí es donde va, habiendo sido yo un blasfemo. ¿Y qué es un blasfemo? Y no solamente un blasfemo es aquel que no cree en Dios, aquel que ofende a Dios. Y luego dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, y cuando perseguía, dice que consentía en la muerte de aquellos que seguían a Cristo. Y luego dice que era un injuriador. Mire, son palabras profundas. Todo esto era el apóstol Pablo. Dice, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Él servía a Dios a su manera, pero haciendo eso cometía homicidios. Era una ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor, dice, fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida, dice, por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quién? No a los justos, no a los que ya se consideraban santos, sino dice a los pecadores, de los cuales dice, yo soy el primero. Como diciendo, yo soy el más grande pecador de todos. Blasfemo, injuriador, perseguidor. No hay pecado que Dios no pueda perdonarte. Vamos a la escritura, Lucas 16, 19 en adelante. Esta historia que hemos quizás escuchado, sermón, estudio. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amado Padre, háblanos en esta tarde en nuestro corazón. Despiértanos si estamos dormidos, Señor, y queremos reflexionar acerca de esta palabra que nos traes a nuestra vida y a nuestro corazón en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Se me olvidó algo que no me recordaron, hermanos. Ya se les olvidó el desafío de esta mañana. Ay, ay, ay. Estamos estudiando la palabra de Dios, amén. Así es que todos estamos desafiados. ¿Cuántos quieren que les llame para preguntarle en qué capítulo van o cuántas veces ya ha leído el libro de Santiago, la carta de Santiago? Bueno, digo que nos distraemos mucho. Hay muchas distracciones, hay mucho entretenimiento y muchas veces usamos nuestro tiempo y lo usamos en cosas que no son provechosas. Así es que este desafío es para que usted, si lo quiere comenzar hoy, mañana, ¿verdad?, usted empiece a leer la carta del apóstol Santiago. Son 5 capítulos solamente,
pero verá la riqueza que tiene ello. Y para ello, usted tiene que hacerse solamente 4 preguntas que le van a ayudar para conocer mejor lo que está leyendo. Primero va a descubrir las promesas que Dios tiene para usted ahí en esa carta de Santiago para usted. Hay promesas, hay órdenes que seguir, ¿verdad? Porque es una carta pastoral. También hay ejemplos a seguir, pero también hay un llamado. Somos redarguidos por ello para arrepentimiento de algún pecado que estemos cometiendo. Así que esas preguntas nos van a ayudar. Así es que yo lo invito a que esta semana, mis hermanos, dediquemos tiempo para leer la palabra. Leamos la carta de Santiago. Amén. Bueno, volviendo. ¿Qué piensa usted cuando le hablan acerca del infierno? Que ya se la sabes todas, ¿verdad? Y que usted ya no va a ir al infierno. Que el infierno no fue preparado para el ser humano. La palabra del Señor nos dice que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero quiero decirle lo que es el pensamiento de mucha gente allá afuera. Mucha gente que es escéptica y que no creen. Algunos no creen que haya cielo, no creen que haya infierno. Hay algunas organizaciones religiosas que no creen en el infierno. Creen en Dios, creen en los ángeles, creen en el cielo, pero no creen en el infierno. Y si hay alguien que habló más del infierno, pues nuestro Señor Jesucristo. En sus enseñanzas Él siempre hacía, las parábolas están llenas de ello. Hablan de, ¿verdad?, un paralelo, una comparación de uno y otro, ¿verdad? La cizaña, el trigo, y cómo al final son cosechados en diferentes graneros. Uno es en un granero y el otro es quemado. ¿Entiende? Entonces habla del crujir de dientes, de los que serán echados, apartados de mí, no los conozco, a las tinieblas de afuera. Entonces siempre el Señor Jesucristo estuvo enseñando y hablando de ello. Quizás no se refirió siempre como el infierno, pero es un lugar separado de Dios donde habrá sufrimiento, ¿verdad? Porque la conciencia no te va a dejar, o no va a dejar a aquellos que vayan al infierno, no les va a dejar la conciencia, el remordimiento de que pudieron arrepentirse, de que pudieron creer, pero no creyeron a la palabra. Y creer no es solamente tener el conocimiento, sino creer implica obediencia. Creer es obediencia, creer es seguir a Jesucristo. Entonces, dijo alguien, la única evidencia que encontré fue que el infierno, así como lo grafican las incontables religiones, es que él mismo estaba en mi propia imaginación. Algunos piensan que esto es solamente imaginario. Dice, así como del cielo. Si crees que existe, existe dentro tuyo y de nadie más. Y dice, a menos que todos crean la misma idea, lo cual no sucede. Estos son los escépticos, son los que creen, y de estos hay muchos que no creen, ¿verdad?, que eso es así, que no existe, que no es real. La Iglesia Católica, por boca de su jerarca más alto, ¿verdad?, de ese nivel alto, dijo que el infierno no es un lugar físico, sino una situación del alma en la cual carece totalmente del consuelo y de la presencia de Dios. O sea, dice que no es un lugar, sino es solamente la separación de una persona de Dios. Bueno, hasta cierto punto tiene eso, pero de no creer que, así como lo describe el Señor Jesucristo, yo creo lo que la palabra de Dios dice. Entonces, si hubiera alguna existencia, dijo alguien más, significa que alguien ha vuelto de la tumba. Y otros dicen, nadie sabe en realidad si hay algo después de la muerte, porque nadie ha venido de allá. Yo estoy seguro que alguien vino, porque la Biblia dice que Dios, el Hijo de Dios, vino. ¿Y de dónde vino? Del cielo. Traigo conmigo un librito, y esta semana también lo recordaba allá con nuestros hermanos en Lovely, solamente así. Se lo voy a regalar a alguien al más veloz que levante la mano primero. No vi. Está muy bonita. Estas son las hormigas de Carlitos. Y resulta que Carlitos tenía unas hormiguitas y las cuidaba y las miraba, y venían sus amiguitos y le preguntaban, ¿y cómo están tus hormiguitas? Bien trabajadoras como siempre. Y las cuidaba, ¿verdad? Y decía que eran sus amiguitas. Y entonces uno de los niños dijo, aquí, dijo, ya van a construir un lago. Y entonces Carlitos se preocupó y dijo, van a destruir a mis amigas. Y entonces digo, ¿cómo les digo que se muevan? Y entonces
Otra niña que lo estaba escuchando dijo: Carlitos, yo sé que amas a tus hormiguitas, pero las amas tanto como para convertirte en una hormiga, de ser lo que eres y convertirte en una hormiga y luego ir con ellas. Y luego cuando llegues allá que no te crean, y en vez de que te crean te agarren a pedradas. Y él dijo: no, entonces no voy. Dijo: no me hago hormiga, ¿verdad? Pero a través de ello ella le está enseñando, ¿verdad?, que es lo mismo que el Señor Jesucristo hizo cuando nosotros íbamos a ser destruidos. Él tomó la forma humana para venir y enseñarnos que íbamos a una destrucción. ¿Y qué es lo que hicimos? Matarlo, porque nuestros pecados lo mataron. Yo sé que, ¿verdad?, en ese tiempo usaron a los gentiles. Así es que, ¿quién levantó la mano? Mi hermanita Irma, vi que levantó la mano. Tenga, hermano, ¿verdad? Ahí yo sé que se lo va a regalar a alguien más. Gracias. Está muy bonita la ilustración que nos ayuda, ¿verdad?, a compartir con otros acerca del amor tan grande de Dios, despojándose de ser quien es y vino a este mundo. Entonces hay quienes no creen, ¿verdad?, ni en el cielo ni en la tierra, no creen en el Hijo de Dios porque no les han enseñado acerca de... Y estamos viviendo en un tiempo donde las generaciones están creciendo con esa indiferencia hacia Dios porque nunca hubo una enseñanza desde temprana edad. Entonces, dijo alguien que el infierno más que un lugar, ¿verdad? Esto lo dijo Juan Pablo II allá el 18 de julio de 1999. ¿Cuándo murió él? Dije 99. Dice: más que un lugar indica la situación en que llega a encontrarse quien libre y definitivamente se aleja de Dios, que es el manantial de vida y alegría. Si hay alguien en la Escritura que habló mucho del infierno una y otra vez y en repetidas ocasiones, nuestro Señor Jesucristo, pero hay dos descripciones acerca del infierno en la Biblia. Una es la de un fuego ardiendo. Jesús utilizó a menudo la palabra Gehenna, ¿verdad?, en el lenguaje arameo para referirse al infierno. Gehenna era el basurero que en las afueras de Jerusalén estaba siempre ardiendo. Jesús dijo que es un lugar de tormento lleno de gusanos donde el fuego nunca se apaga. De ahí surge el concepto de un lago de fuego que siempre está ardiendo. Los impíos sufren ahí eterno remordimiento y castigo porque habiendo conocido al Mesías, habiendo conocido al Hijo de Dios, habiendo conocido acerca de la salvación y del arrepentimiento y de seguir a Jesucristo, decidieron rechazarlo. Lo hemos dicho de otra manera, ¿verdad? Todo aquel que no recibe la salvación de Dios, todo aquel que no acepta que es un pecador y no quiere arrepentirse de su pecado, todo aquel que no quiere aceptar que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él murió en la cruz por él o por ella, ¿verdad?, está rechazando el cielo y está aceptando el infierno, está aceptando el castigo. Entonces, los impíos sufren ahí eterno remordimiento y castigo. Marcos capítulo 9, verso 43, el Señor Jesucristo dice que si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. El Señor Jesucristo está diciendo. Y dijo a alguien: si está en letras rojas es porque es importante. Pero toda la palabra de Dios es importante, ¿me entiende? Pero en este caso el Señor Jesucristo está diciéndolo textualmente. Y no solamente lo dice Marcos, sino que vamos a Lucas, vemos a Mateo y también están repitiendo, ¿verdad?, en las enseñanzas. Dice que, y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo, que mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Usted sabe la función que tiene la mosca? Qué molesto es, ¿verdad? ¿Alguna vez lo ha molestado una mosca? De repente abre la puerta y se logra colar una y a veces pensamos que es una, pero pues llevaron muchas amiguitas y, ¿verdad? Y cuando piensa que ya mató una, dice ya voy a poder descansar porque aquí andaba. ¿Qué función hace la mosca? Que está, ¿verdad?, como la araña hasta en los palacios de las mejores familias, palacio de los reyes. La mosca
La función que cumple es de crear un germen que se convierte en gusanos, que hace que todas las cosas se vuelvan otra vez orgánicas. Entran en estado de descomposición. Se da cuenta que cuando un animal queda expuesto a la intemperie, se infla, llegan las moscas, ponen sus huevecillos y al rato está lleno de arroz. Gusanos. Sí, se escucha así, ¿verdad? Se escucha así medio. No solamente eso, el olor. Y con el paso del tiempo eso vuelve otra vez orgánico, vuelve a la tierra. Los cuerpos vuelven a la tierra. Mucha gente prefiere ser quemada porque dicen, yo no quiero que los gusanos me coman. Nosotros no apoyamos, ¿verdad?, esa creencia de ser cremados, aprovechando de paso, ¿verdad? Creemos en la sepultura, porque aún Dios mismo nunca estuvo de acuerdo en quemar los cuerpos. Nunca. Y no hay apoyo bíblico para ello. Solamente que hoy se ha convertido en una forma práctica. Algunos dicen que es más económico. No es eso. Nosotros lo hacemos por principios. Entonces, algunos tienen miedo de ser comidos por los gusanos. Pues sí, es lo que vuelve otra vez este cuerpo a ser polvo. Por eso cuando la Escritura dice que el gusano no muere, pero es porque en un sentido de que si ese gusano no muere, es donde siempre aquel que esté padeciendo y sufriendo lo que es el infierno va a sentir esa sensación, ese disgusto, ¿verdad? Yo creo que ninguno de nosotros en alguna ocasión hemos experimentado una, ¿cómo se llama esta? Cuando una herida, una infección, de tal manera que la infección cae, ¿verdad? Y que salgan gusanitos ahí. Yo creo que ninguno de nosotros ha experimentado eso, espero. Debe ser una sensación horrorosa. Sentir en su cuerpo que los gusanitos se andan moviendo dentro de su piel. ¿No se siente cosa? No los tengo, pero se siente feo. El solamente pensar o imaginarse algo como eso. La Escritura dice que es un gusano que nunca muere. Es un fuego que nunca se apaga porque el cuerpo no se va a consumir. Y es que no es el cuerpo físico, es el alma. Y hemos hablado del alma. ¿Qué es el alma? El alma son las emociones, mis hermanos. Son los sentimientos. Es la voluntad la que mientras estamos aquí decidimos. ¿Qué hacemos? ¿Qué decidimos hacer? Es nuestro razonamiento, nuestra mente. Eso es lo que va a estar consumiéndose ahí, día y noche. ¿Por cuánto? Por una eternidad. Entonces, dice el Señor, sigue diciendo en el verso 47 de Marcos 9, si tu ojo te fuera ocasión de caer, dice, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Y escuche bien, porque esto no es en forma literal, ¿verdad? Al rato vamos a ver un montón de cojos aquí, de mancos o de ciegos, ¿verdad? El Señor no está hablando de una forma literal. Acuérdese que nos habla en sentidos figurados, en sentidos simbólicos, para que nosotros podamos entender. Y lo que está diciendo el Señor, ¿qué es lo que te está impidiendo servirme o seguirme? ¿Es tu trabajo? Pues déjalo. Mejor que entres al cielo, a lo mejor con limitaciones, con crisis que vas a pasar aquí, pero eso la Escritura nos dice. El Señor dijo que vamos a pasar por tribulación. Y escuche bien, porque podemos tener buen trabajo, podemos tener buena economía, podemos tener buena salud, pero siempre va a haber algo en lo que estamos faltos. Siempre, siempre. Hay una familia que su problema es económico y estamos tratando de arreglarlo. Hay otra familia que su problema no es económico, sino que es de comunicación, y ahí estamos tratando de arreglarlos. Y hay otra que no es eso, son los hijos, y así cada uno, ¿verdad? Unos están bien de una cosa y otros de otra cosa, y todos padecemos de algo. ¿Por qué? Porque el enemigo se encarga de usar esas situaciones, ¿para qué? Para desesperarnos.
para alejarnos de Dios, porque muchas veces eso es lo que pasa, pero es una decisión que tomamos. O creemos y seguimos a pesar de, ¿verdad?, que esas circunstancias no afecten nuestra fe. Si los otros no siguen, nosotros tenemos que seguir. Yo antes me desesperaba. Yo antes los regañaba seguido porque no los veía aquí o porque la iglesia, ¿verdad?, estaba vacía. Empezábamos y allá como a los 15, 20 minutos empezaba la gente a llegar. Le decía, bueno, hasta que me cansé y dije, bueno, yo no puedo obligarlos. Esa es la condición de cada uno. Eso es lo que le quiere dar a Dios, ¿verdad? Su trabajo, usted es fiel, llega antes. A Dios usted le quiere dar eso, pues es usted y Dios solamente, ¿verdad? Entonces yo no obligo a nadie aquí, pero les predicamos y usted decide si lo aplica a su vida o no. Algunos se desesperan porque arréglelo. La palabra ahí está, el consejo ahí está. Es su decisión siempre la que usted va a tomar. Quizás hay pastores que los obligan, que llevan la lista. Hey, usted no ha diezmado. Les digo que yo aquí, en los 6 años que llevo aquí, yo no he visto los libros. No sé quién diezma y quién no diezma. No es mi negocio. El Señor no me mandó a revisar quién lo hace y quién no. Él nos mandó a predicar. Él nos mandó a enseñar. Arrepentimiento, salvación, a perseverar, a resistir ante las circunstancias de la vida. Pero cada uno va a responder por ello ante nuestro Dios. ¿Qué te está molestando? ¿Qué te está impidiendo servir a Dios? ¿Es tu mujer? No. Arregla tus asuntos. ¿Es tu esposo? ¿Son tus hijos? Y no diga, es mi cruz. No es su cruz, es su responsabilidad. Usted tiene que seguir, echarle ganas, confiar en el Señor. Hoy no ve resultados, pero con esa esperanza yo sigo. El enemigo ha tratado de pararnos, ¿verdad?, con las situaciones que pasan a nuestro alrededor. En un tiempo yo estuve a punto de bajarme del púlpito por la situación que estábamos viviendo en mi familia. Creo yo que Dios no lo permitió. Y seguimos aquí y estamos. Y porque la palabra de Dios dice que debemos sujetar nuestro hogar, y cuando nos vemos en esa condición, digo, entonces yo no soy apto para estar al frente, ¿cómo puedo? Y como porque por ahí, ¿verdad?, nos andaba llegando el enemigo, pero seguimos poniendo nuestra fe en el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo. Y entonces, ¿qué es lo que nos está estorbando? Que debemos arrancarlo de nuestra vida, que debemos de quitarlo. ¿Es el Facebook? Mi hermano, pues fácil, nomás cierre su cuenta. O WhatsApp, ¿qué es lo que le está afectando? Dice la Escritura que es mejor entrar al cielo sin Facebook, que con el Facebook nos vayamos al infierno. Bueno, y me refiero al Facebook porque pues en realidad, ¿verdad?, es lo único que conozco más, porque lo usamos para predicar desde aquí. Pero hay quienes, como dijo mi esposa, le dan un uso diferente. Las redes sociales, el teléfono, la internet, todo tienen un uso que es ¿verdad?, como la palabra de Dios, corta para vida y corta para muerte. Usted lo quiere usar, hay bastante biblioteca, ¿verdad? Ahora ya no usamos la Biblia, ya no cargamos la Biblia, cargamos el teléfono. Y decía hace tiempo que si tratáramos la Biblia como el teléfono, cuando usted sale de casa y se le olvida el teléfono en casa, ¿qué hace? A mí me ha pasado. Ya voy a medio camino y ¿a dónde voy? Porque pues ahora dependemos de él para llegar a donde nos mandan la dirección que tenemos que ir a trabajar. Y como es en diferentes lugares, no siempre es donde mismo. Digo, ¿y qué hago? Me acuerdo solamente que era allá. Y pues allá llego a señas y vueltas. Ni modos, que se aguanta el teléfono. Dicen que es muy inteligente, pues ¿por qué no me sigue? ¿Qué es lo que nos está afectando? Son relaciones de amistades en las que en vez de ser nosotros influencia a ellos son influencia sobre nosotros, y en vez de darnos buenos consejos nos influyen cosas malas. Hay que cortarlas. Que es mejor entrar al cielo sin esas malas influencias que con esas influencias irnos al infierno.
¿Entiende? Hay tantas cosas en las que no tenemos que ser literales sin quitarnos los dos ojos. Ay, pues me quedó uno y todavía con esto. Jesús también dijo que en el infierno sería el lloro y el crujir de dientes. Eso lo hemos escuchado una y otra vez, o lo hemos leído, si usted ha leído los evangelios. En Mateo 8:12 dice: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y aquí les está hablando a sus hermanos israelitas, a los judíos, a los fariseos, escribas, saduceos y todos aquellos que en ese tiempo se consideraban limpios, que tenían una condición, ellos se creían, ¿verdad?, santo. ¿Se acuerda de aquel que oraba, el fariseo, y decía: yo te agradezco porque no soy como este, ¿verdad? Y de hecho, cuando el Señor Jesucristo está hablando acerca de esta historia del rico y Lázaro, cuando dice que aquel que le lamían las llagas los perros, aquel que comía de las migajas del suelo y que ahora estaba en un lugar especial, ¿verdad?, ahí sentado, dice que en el seno de Abraham. Entonces para ellos esto era un golpe tremendo, porque pensaban que los que podían estar en esa posición eran aquellos que dentro de la sociedad, una persona que era mendiga, una persona que tenía llagas, era considerada como una persona pecadora, que estaban enfermas por causa del pecado. Y entonces para ellos eran como personas desechadas, que no tenían la providencia de Dios, que Dios los había desechado y por lo tanto ellos no debían convivir con ellos. Pero el Señor les está diciendo: porque tuve hambre y no me diste de comer, porque tuve sed y no me diste de beber. Y de ahí es donde se desglosa esta enseñanza y les dice acerca de esto. Y para ellos es una bofetada tan grande ahora tener a Lázaro, un mendigo, alguien que no merecía la misericordia de Dios y que estaba gozando, y aquel hombre rico estaba sufriendo tormento. Entonces esta enseñanza precisamente era mucho más para ellos. Y cuando el Señor Jesucristo le dice: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. ¿Quiénes son los hijos del reino? ¿Quiénes son los escogidos de Dios? El pueblo de Israel. Y entonces ellos se consideraban perfectos, justos, limpios, ¿verdad? Y que no tendrían ningún problema en morir y llegar al seno de Abraham. Pero el Señor les está diciendo: los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque van a llorar por no haber creído, y van a crujir los dientes. ¿Por qué? Porque van a ver que otros que no merecían alcanzar la misericordia de Dios ahora están sentados. Y ahí es donde el Señor dice que muchos se levantarán del oriente y del occidente y vendrán y se sentarán con Abraham, y los hijos del reino serán echados fuera. Entonces la imagen que se nos ofrece es la de un lugar donde se experimenta soledad terrible. ¿Alguna vez usted ha estado solo? Puede ser en la casa, puede ser en el trabajo, puede ser en algún lugar donde usted se haya sentido que está completamente solo. Porque en muchas ocasiones podemos estar rodeados de mucha gente, mis hermanos, pero solos. Puede usted tener 5,000 contactos en Facebook, pero solo. Sentirse solo. Porque hay una situación, hay un problema que usted está pasando, y aunque lo ponga ahí en Facebook, nadie le va a decir: lo siento mucho, mira, de verdad. Lo único que a lo mejor alguien le dé un like, ¿verdad?, un me gusta. ¿Y eso le va a ayudar? No creo. Pero muchas veces hemos sentido la soledad. Pero si ha sentido y ha experimentado la soledad en este mundo en el que quizás ha sido menospreciado, a lo mejor por su familia, por sus padres, porque los hay, por la sociedad, porque hemos caído a lo mejor en un pecado tan grave, tan bajo, y hay quienes han estado en esa condición donde ya el mundo pasan desapercibido para ellos, viven en la calle, ¿verdad? Llegan a un punto como el hijo pródigo, donde ya nadie les ofrece absolutamente nada. Los hay, los ha habido, y se experimenta esa soledad terrible, donde al parecer no le importamos a nadie. Pero la imagen que se nos ofrece es de ese lugar donde se experimenta una soledad terrible y profunda del infierno, sin relaciones con Dios u otros seres humanos. Ahí nos dice que el rico estaba acompañado, que había otras gentes, ¿verdad?
Yo escucho a veces de personas que hablan de esa manera, especialmente en las áreas de trabajo donde hay vulgaridad, ¿verdad?, para hablar y expresarse. Y entonces hay quienes dicen, yo sé que yo me voy a ir al infierno. Y uno escucha con tristeza, ¿verdad?, esas expresiones, porque lo dicen así como si fuera un orgullo ir al infierno. Es que en realidad no saben qué es el infierno. No, es que allá van a estar las chicas bonitas, allá van a estar esto, allá va a estar lo otro, y empiezan a mencionar que en realidad va a ser un party. Lo dirán en broma, lo dirán como sea, pero yo sé que cuando están en el punto, ¿verdad?, se enfrentan a esa situación, cuando el doctor les dice tiene una enfermedad terminal, Dios en su misericordia les dé la oportunidad de poder hacer un cambio en sus vidas. He visto en estos días como una persona que se ha portado en los meses pasados, desde que entré a la compañía, un poco ruda conmigo, ¿verdad? Dios nos ha dado la gracia y hemos podido tener ya un acercamiento, quizás no de una amistad cerrada, pero por lo menos ya estamos hablando un poco más. Y a veces aquellos que los sentimos suavecitos, que están a punto de caer, de creer, a veces esos son los más complicados. Y aquellos más gruñones, aquellos que están como amargados, que el mundo los ha tratado a cachetadas y todo ello, y que no quieren nada, ¿verdad? Pensamos que estos ni volviendo a nacer, pues son los que están más cerca de nacer de nuevo. Dios tiene su tiempo para todos. Entonces, sumidos en un vacío, aquellos que sean enviados al infierno quedarán sumidos en un vacío eterno, sin nadie con quien poder comunicarse, constantemente solos. Sufrirán el remordimiento de saber que tuvieron la oportunidad de estar junto a Dios en el cielo, pero decidieron rechazarlo, no creyeron. Dice la escritura en Ezequiel que Dios es tan bueno, mis hermanos. Y lo hemos visto de esta manera. El hombre pudo haber sido malo toda su vida, pero al final de sus días reconoce que Dios es bueno, que necesita a Dios para ser perdonado y poder entrar al cielo, y se arrepiente y Dios los ama. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y la escritura no dice, si lo invoca cuando tiene 7 años, si lo invoca cuando tiene 15 años, dice, todo aquel que invocar el nombre, ¿cuándo? El día que le clame, no importa la edad que tenga, no importa lo que haya pasado en su vida, el que clamare a mí, todo aquel que clamare el nombre del Señor será salvo. Y también dice la escritura en Ezequiel, creo que es capítulo 3, no lo traigo en mi bosquejo, pero dice la escritura que el hombre pudo haber sido justo toda su vida, guardar su camino, ¿verdad?, el camino del Señor, guardar derecho, guardar las leyes, todo. Pero al final de su día le da la espalda a Dios. Dice que todas sus justicias no le son tomadas en cuenta, porque no es por obras que somos salvos. Entonces, no habrá salida alguna del infierno. La Biblia habla de un lago de fuego reservado para Satanás y sus ángeles. Mateo 25:41. Entonces dice, dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno no fue creado para el ser humano, fue creado para el diablo y sus ángeles. Pero aquellos que deciden rechazar a Dios compartirán algún día con Satanás este tormento. No habrá salida alguna del infierno, ninguna puerta de escape, ni segunda oportunidad. El purgatorio no existe, mis hermanos, el limbo tampoco, ¿ok? Estos son dogmas, son enseñanzas fincadas en el aire. No hay fundamento bíblico para creer en eso. Y no importa de qué manera lo ponga el señor Toro que anda por ahí. No existe.
el purgatorio en la Escritura. No habrá salida alguna del infierno, no habrá ninguna puerta de escape, no habrá segunda oportunidad. Por eso es importante en esta vida recibir el perdón de Dios. Mientras hay vida y esperanza, dice Eclesiastés. Entonces, ese perdón de Dios que se extiende a todo ser humano a través de la muerte de cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ya estoy terminando. Apocalipsis capítulo 20, verso 11 hasta el verso 15 nos describe un poco acerca de lo que sucede en el cielo. Y dice Juan en esa revelación que ve, dice: y vi un trono, un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Si se da cuenta lo que dice este verso, mis hermanos, yo he creído, esa es mi percepción, que desde que Adán y Eva pecaron, Dios, la plenitud de Dios, no ha venido a la tierra. Bueno, algunos van a decir: ¿qué estás diciendo? Porque la Escritura dice que el Verbo hecho carne vino y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, y que Él es la plenitud de Dios en Él, ¿verdad? Pero la tierra, mis hermanos, se convirtió en pecado desde que el hombre desobedeció a Dios. Dios retiró su gloria de ellos, y solamente el hombre ha visto revelaciones de la gloria de Dios, visiones. Isaías se consideró muerto porque dice: he visto, mis ojos han visto al Altísimo, pero en realidad era una visión solamente de la gloria de Dios. Salomón pudo experimentar cuando dedicó el templo, que se llenó, dice, de la gloria de Dios, de un humo, y no pudieron seguir ministrando. Pero es lo más cerca que han estado de esa presencia de Dios. Si Dios visita la tierra se derrite ante su santidad. Por eso la Escritura dice, Juan, en una revelación solamente dice que vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual, dice, huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Mira, la misma tierra, el cielo, dice que huyeron. No había donde esconderse. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El infierno y el lago de fuego son dos cosas diferentes. El infierno es el lugar a donde inmediatamente el hombre impío, el hombre que no quiso el perdón de Dios, el que rechazó el cielo, va directamente para allá. Y luego sale, pero solamente para ser enjuiciado y ser movido ahora sí a la prisión eterna, el lago de fuego. Tres imágenes del infierno. Claramente, el castigo futuro de los malvados es un tema importante en la palabra de Dios. Jesús lo enseña y así también lo hace cada autor del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento hay tres descripciones claves que son recurrentes, o sea que se repiten, ¿verdad? Y que se está enseñando castigo, la cual, ¿verdad? La principal imagen del infierno es un lugar de castigo por el pecado, porque por cuanto todos pecaron y están, porque la paga del pecado es
muerte. Y esa muerte lo hemos explicado también, que es una separación. Y la muerte segunda tiene que ver con una separación eterna. Entonces, el castigo es merecido, es consistente en sufrimiento y es eterno. Donde dice que el gusano no muere, el fuego nunca se extingue, nunca se apaga. Entonces, a veces yo creo que el mundo se consuela al saber que, no estaremos solos, ¿verdad? Somos una gran cantidad de que si nos vamos, pues vamos a ser muchos. Ahí nos vamos porque piensan que las grandes masas se van a consolar unos a otros. No, se va a vivir una soledad terrible. El hombre rico pudo experimentarlo. La Biblia no dice que estaba acompañado. Él estaba solo, estaba sediento. Y todavía en el infierno pensaba que tenía la autoridad. Manda, dijo a Lázaro, ¿verdad? Destrucción es la otra imagen. Y esta destrucción es comparada con la muerte, la segunda muerte, la pérdida de todo y la ruina. Esta es la separación completa y total de la presencia de Dios. Y la expulsión. Mientras que el castigo enfatiza el lado activo del infierno, la expulsión muestra el horror del infierno, destacando lo que los incrédulos perderán. La razón misma de su existencia, aunque quieran, no van a poder glorificar ya a Dios ni amarlo. El infierno es lo que merecemos, así de pecaminosos somos, pero a pesar de ello, el Señor dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto es lo que Cristo soportó por nuestra causa. Y es algo que a nosotros debería incitarnos a compartir el Evangelio con otros, a tener esa compasión por aquellos que no lo saben quizás, o no quieren saberlo, no quieren estar conscientes de que si no se arrepienten, van al infierno. Yo veo a mi hijo y me duele. Veo a mis parientes y me duele. Me duele que no puedan creer en algo que es real, de que Dios es real. Dijo alguien que y representaba el cielo y el infierno de esta manera, diciendo que el cielo y el infierno, dice, solamente es esto. Dice que llegó a un lugar donde abrió una puerta y habían personas sentadas ahí. En el puro medio de la mesa había una olla que olía sabroso, aquella comida deliciosa que estaba ahí. Pero todos los que estaban alrededor de la mesa no se alimentaban, estaban flacos, teniendo comida ahí exquisita. A la mano tenían amarrados una cuchara que les sobresalía bastante, de tal manera que ellos mismos no podían alimentarse. Salió de ese cuarto y se metió a otro, donde todo era risa, alegría, armonía. Una mesa, todos sentados alrededor, con la misma cuchara amarrada a ellos, pero unos a otros se alimentaban y estaban contentos. Le dijeron a este, ¿has visto el cielo y el infierno? No creo que eso sea el cielo y ese sea el infierno. Por supuesto que nosotros nos alimentamos unos a otros, nos apoyamos unos a otros. Esa es la armonía que Dios busca entre nosotros. Por eso dice, mirad cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y termina diciendo ese Salmo 133, que ahí donde hay eso, es donde Dios envía bendición y vida eterna. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nos los acabamos de aprender, ¿verdad? Y el verso 26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y termina el Señor preguntando, ¿crees esto? ¿Crees esto?
públicamente en una ocasión entrevistan a un pastor, y yo creo que algunos a lo mejor han visto esa publicación. Y la reportera es creyente, pero le hace una pregunta pública porque quiere que la gente pues entienda el mensaje. Y le dice: doctor, vamos a suponer que yo soy escéptica, no creo que hay Dios, no creo que hay cielo, no creo que hay infierno. ¿Cómo me explicaría usted a mí que tengo razón? Y el pastor le dice: bueno, te lo voy a presentar de una manera práctica, figurada, ¿verdad? Para que puedas entenderlo. Y le dice: vamos a hacer una apuesta. Digo, nosotros los cristianos no debemos hacer apuestas, pero ¿verdad? Solamente es una ilustración. Y le dice: vamos a hacer una apuesta. Yo apuesto que si hay cielo, que si hay Dios, hay otra vida, hay salvación, hay perdón de pecados, ¿verdad? Y todo ello, ¿verdad? Y tú apuestas a que pues no existe nada. Y resulta que nos morimos y llegamos allá, y pues resulta de que pues sí, bueno, tenías razón. No hay Dios, no hay vida, no hay salvación, no hay nada de eso. Y le dice: ¿qué perdí yo? Yo no perdí nada. ¿Pero qué perdiste tú? Perdiste todo. Fácil, ¿verdad? Interesante. De esa manera podemos entender nosotros que nos estamos preparando para no ir al infierno. Dijo un cantante hace mucho tiempo también. Digo, si al final de todo no hay infierno, qué bueno. Preparémonos para no ir allá. Pero si al final sí hay, tú debes de hacer tu decisión hoy y creerle a Dios. No lo que cree el mundo, no lo que creen los filósofos, no lo que cree la ciencia o lo que están enseñando otros. Es triste ver cómo, y yo lo vivo dentro de mi familia. Hace días seguía a un familiar mío, y esto me causa tristeza y dolor. Como algunos se llevan el título de cristiano, usan la palabra de Dios, porque usa palabra de Dios y bastante palabra de Dios, pero ninguna cita bíblica, solamente su nombre de la persona. Y su fe está bien tergiversada. Wow. El Señor tenga misericordia. ¿Estamos preparados para ir al cielo? Amén. Wow. Entonces habría la otra pregunta, ¿verdad? ¿Estamos listos para ir a vivir al infierno? Que nuestras convicciones, mis hermanos, que la palabra de Dios nos ayude a perseverar. Recuerde que, cierro con esto, Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Hay mucha gente que conoce palabra. No es el conocimiento el que te salva, hermano. Oré con un hermano y sanó. Qué bueno. Eso no es lo que te salva. El Señor Jesucristo se lo dijo bien claro a aquellos que venían bien contentos. Mire, Señor, hasta los demonios se nos sujetaban, ¿verdad? Estamos con el grande. Y sí, estaban con el grande. Les dio autoridad. Y el Señor les dijo: no se regocijen por eso. Regocíjense porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida. ¿Está escrito tu nombre en el libro de la vida? El primer paso que enseñamos en el discipulado es que esté usted seguro de su salvación por lo que la palabra de Dios dice. Y de ahí a perseverar, mis hermanos, porque sin santidad nadie verá
al Señor, el que sea justo, justifíquese más, y el que sea injusto, siga siendo injusto. El Señor viene pronto. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por hablarnos de esta manera en tu palabra y ayúdanos a estar apercibidos, porque lo necesitamos en estos tiempos. Los tiempos han cambiado tanto, Señor, en 50 años. Hemos experimentado, los que nos tocó vivir esos tiempos donde había más santidad, habían menos diversiones o entretenimientos o distracciones, Señor. Pero ahora nos encontramos en una sociedad que ha abierto sus puertas a tanta diversidad de ideologías, pensamientos, y todo ello, Señor, ha afectado y ha entrado dentro de tu iglesia de tal manera que ha traído comodidad, y muchos, en vez de ser redarguidos por su pecado, prefieren mejor justificarlos y usan excusas de una u otra manera, y tu palabra es clara: no todo el que me dice Señor, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder aceptar que hemos pecado, a derribar ese orgullo nuestro, aceptar que somos malos y que necesitamos, Señor, de la misericordia y el perdón tuyo. En el nombre de Jesús. Hermanos, yo quiero hacerte una invitación en esta tarde, porque el Señor viene pronto. Nuestra esperanza es viva, que Él viene pronto, pero ¿estamos listos? No quiero asustarlo, pero si el Señor viniera en este momento, ¿estás seguro que te irías con Él? Esto es para que revisemos y hagamos una introspección en nuestra vida, un análisis de nosotros mismos. Dice la palabra que si nosotros nos analizamos a nosotros mismos, si nosotros nos hacemos esa incursión, no seríamos juzgados. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu relación? ¿Estás en tu primer amor? Vuelve a tu primer amor. Esto es para que reflexiones y hagas tus decisiones. Habla con el Señor en esta tarde, en esta noche. Ponte a cuentas con Él. ¿Le has fallado? Todos hemos fallado en algún modo, en alguna forma. Dios es el que levanta al caído. No te quedes caído, levántate, hermano. Padre, gracias, porque tú eres bueno y nos llenas, Señor, de misericordia, de bondad, de tu bondad infinita, y porque nos ayudas, Señor, a reivindicarnos. Cuando confesamos nuestros pecados, dice tu palabra que tú eres fiel y justo para perdonarnos. Límpianos. Libéranos de todo aquello. Ayúdanos a quitar todo obstáculo, Señor, que nosotros mismos en ocasiones levantamos, Señor, y que ponemos como excusa para no servirte con libertad. Y de eso se aprovecha el enemigo, pero ha sido vencido en el nombre de Jesucristo. Ahora que vamos a casa, Señor, ayuda a guardar nuestra vida. Permítenos volver otra vez a retomar nuestra fe, puesto nuestros ojos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a aceptar esos desafíos, Señor, a leer tu palabra sabiendo que es beneficioso para nosotros, para nadie más, porque tu palabra, Señor, necesita estar grabada en nuestro corazón. Por Cristo Jesús, te honramos y te damos las gracias. Amén y amén.